Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, delante de ti encomendamos, Señor, el resto de la reunión. Señor, sabemos de que tú tienes cosas aún, Señor, preparadas, Señor, para cada uno. Padre, te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu siga guiando, Señor, aún, Señor, lo que queda de la reunión, Señor, y que en el nombre de Jesús, Padre, tu Espíritu, Señor, no termine hasta culminar aquella obra que ha comenzado, Dios. No permitas que nada ni nadie, Señor, interponga, Señor, obstáculos, Señor, a lo que tú quieras hacer, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en tu mano encomendamos, Señor, nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, cada interferencia que quiera venir, Señor, que ángeles, Señor, tomen dominio y control, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, atamos y amarramos, Señor, a todo espíritu, Señor, que quiera venir, Señor, a querer traer discordia, Señor, en el oído de cualquiera, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, en esta hora sea quitado, Señor, y que en el nombre de Jesús la paz, Señor, la tranquilidad, Señor, la estabilidad emocional sea, Señor, sobre cada uno, Señor, de lo que escuche tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y pasa carbón encendido sobre mis labios. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo leemos. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después la multitud subió, después de la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que esta historia es muy común, muy conocida, cuando Jesús camina sobre las aguas. Pero hay puntos que vamos a estar tocando que la verdad muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas. Dice en el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Usted sabe que ¿cuántos vieron las películas de Jesús? ¿Alguna? O la serie, alguna serie de Jesús. Los discípulos no se despegaban de Jesús. Ninguno se despegaba. Siempre estaban la mayoría del tiempo. El único momento que se despegaban era cuando él iba a orar. Ese era el único momento. Uno de los momentos donde Jesús estaba solo era cuando él iba a orar. O a veces llevaba a algunos para orar con él. Pero mayormente iba solo. Pero acá, ¿qué pasó? Dice, enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Saben qué? Una de las cosas que los discípulos nunca hacían era dejarlo solo a Jesús. Pero en esta ocasión sucedió algo distinto. Tuvieron que dejarlo a Jesús. No es que ellos lo dejaron por voluntad propia, sino que lo tuvieron que dejar porque Jesús se lo pidió. Jesús le dijo: súbanse a la barca y váyanse, yo lo voy a alcanzar. Ahora, escucha, una de las cosas locas es que Jesús le dice: váyanse, que yo lo voy a atender, yo voy a atender a la gente, yo voy a terminar de despedir a la gente, váyanse. Y ¿saben qué? Una de las cosas que por ahí a muchos les cuesta, a muchos, es poder hacer caso en contra de nuestra propia voluntad. Es como decir a Pedro, una persona terca, testaruda, como cuando tomó la cena, estaba tomando la cena, y Jesús le decía: hay uno que me va a traicionar. ¿Quién es? ¿Quién es? Decía Pedro. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Hey, Pedro, no es tan así. Una persona que dice que lo iba a seguir en todo tiempo y no lo iba a dejar ni a sol ni sombra, no lo iba a dejar. Iba a estar todo el tiempo y en ese momento tuvo que irse. Muchas veces van a suceder situaciones, circunstancias, que los cuales vos vas a tener que enfrentar de una manera que nunca la has enfrentado. Vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho, cosas que nunca estabas acostumbrado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es como decir que el día de mañana, escuche, el día de mañana se haga un evento que lo cual para chicos, para grandes, primero se haga un evento para chicos, una campaña, y después se haga la campaña para grandes. ¿Qué se necesita para hacer eventos para chicos? ¿Qué siempre hay en los eventos para chicos? Globo, ¿qué más? Juegos, ¿qué más? ¿Cómo? Comida, ¿qué más? ¿Cómo? Payaso. Ahora, piense esto. Usted con su carácter, usted con su personalidad, usted con su imagen, ¿estaría dispuesto a servir a Dios a través de eso? Vestirse como payaso, pintarse como payaso. Y no solamente eso, actuar como payaso. Hay algunos que ya son payasos de naturaleza. Pero ¿qué pasa? Muchas veces Dios te va a llamar a hacer cosas que no van de acuerdo a tu personalidad o no van de acuerdo a tu forma de ser, no va de acuerdo a tus convicciones, no va de acuerdo a lo que vos tenés pensado o estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque los discípulos en todo momento estaban con Jesús para poder aprender. En todo tiempo estaban con Jesús para poder aprender de cómo Él actuaba, cómo se movía, cómo se dirigía a la gente, qué era lo que Él decía, qué no decía, cómo hablaba y las enseñanzas. Entonces tenían que pasar tiempo con ellos.
Y ellos no se despegaban nunca, porque tenían que aprender, y más cuando estaba con personas. Pero Jesús le dijo, váyanse y hagan esto o hagan aquello. ¿Por qué? Porque había propósito. Dios no te manda a hacer cosas si no hay propósito. Amén. Dios no te hace hacer nada si no es por propósito. Todo tiene propósito. Sea que levantes un papel del piso, que Dios te haya hablado, levantar ese papel, hablarle de esto a tal persona, decirle esto, aunque vos no entiendas, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y una de las cosas que pasó, dice, despedida, la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiere decir que ya no había nadie. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Usted sabe, vio las películas cuando vienen las tormentas en el medio del mar, son bastante grandes las olas, son muy grandes. Y escuchen, el 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, que eso es más o menos de las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Escuchen, yo quiero que tenga esta escena, que se fije en esta escena. En el medio del mar, en el medio del ímpetu de la tormenta que hay, ¿cuál es su visibilidad? ¿A cuánta distancia usted puede llegar a ver? Siendo que hay una tormenta, no está la luna, porque está ahí una tormenta, el mar está embravecido, está lloviendo a cántaro. ¿Cuál es su visibilidad? ¿Cómo puede ser que hayan visto a una persona? ¿Cómo puede ser que hayan visto a una persona? Si no hay luz, no es lo mismo como ahora que tenemos reflectores, tenemos luz en los barcos. En aquel entonces no había. La luna estaba oculta, así que no se podía reflejar, no se podía ver. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser que se lo haya visto a Jesús? ¿De qué manera? ¿Y cómo fue? Escuchad lo que dice en el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí. ¿Cómo estaba? ¿Y cómo sigue el versículo? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora yo te pregunto, él subió al monte, y en el monte estaba orando. ¿Cómo hizo? ¿Fue corriendo o tenía la velocidad de Superman, de Flash? ¿O justo apareció Superman? Llévame allá, están los chicos. Acercame, tírame. ¿A qué voy con esto? Dice que los discípulos se asustaron. En el 26 dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo tenés miedo? Cuando sentís que las cosas están mal, ¿no es cierto? Cuando sentís que no estás seguro. Ahí te agarra miedo, ¿no es cierto? Una de las cosas que Jesús decía, y que después Pablo lo decía, que el morir es la ganancia. El morir es la ganancia.
Pero todavía los discípulos no entendían esa parte. Y ellos pensaban que el morir era una pérdida. Cuando Jesús apareció, yo me imagino, esto es mi imaginación, que Él habrá aparecido con un resplandor. Y que ellos lo habrán visto a lo lejos y se asustaron. ¿Por qué? Porque pensaron que iban a morir. Y que venía el ángel de la muerte a buscarlo a todos ellos. Porque estaba tan embravecido el mar, estaba tan embravecido, que ellos pensaban que se iban a morir. Por eso empezaron a dar voces de miedo, dice. Un fantasma, dijeron. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, quiero que te pongas en esta situación. Mirá, Jesús lo manda a que vayan a cruzar el mar. Cruzando el mar se encuentran con una tormenta, que piensan que van a morir, que no saben cómo hacer, aunque tenemos dos personas ahí que estaban acostumbradas al agua. Pero sin embargo, tenían miedo. Cuando llegan ahí al tope, se encuentran con una persona que viene caminando sobre el agua. Y ahí viene la parte que cada uno de nosotros dudaría. Está bien, si sos Jesús, mandame a que yo vaya. Y quiero que escuche esto. Vamos a leerlo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiero que entienda esto. Pedro entendió, comprendió, escuche, Pedro comprendió de que por él mismo él no podía caminar por las aguas. Por su voluntad propia no podía caminar por las aguas. Pedro comprendió que no había poder en él para poder caminar sobre las aguas. Pedro comprendió sus limitaciones, comprendió su humanidad, comprendió que él no tiene poder, que él no tiene autoridad. Lo comprendió. Pero también comprendió quién era el otro que venía caminando, quién era el que se estaba acercando. Entonces quiso entender cómo sucedían las cosas. Quiero que escuche esto. Él empezó a querer comprender cómo era este mecanismo, cómo se manejaba este reino, cómo se manejaba este poder. Entonces en ese momento, ¿qué dice? Y él dijo, entonces le respondió Pedro en el 28 y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Descendió o no? Y descendió Pedro de la barca, dice. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué somos tan volteros para hacer su voluntad? Cuando el poder de la palabra puede ser caminar hasta la persona más dura sobre las aguas. Si Dios te dice algo, ¿por qué dudamos tanto? ¿Por qué cuestionamos lo que Dios te habló? Si Dios te dio una palabra, Dios te habló y vos sentiste que fue Dios, ¿por qué das vuelta para empezar a caminar sobre la palabra que Dios te dio? ¿Por qué dudás? Si la palabra no fue soltada por vos, y no es por vos que vas a caminar, vas a caminar sobre el agua por la palabra de Dios, no por tus méritos,
no por quién sos vos, no por cuál es aquello que te representa a vos, tu currículum. No es tu currículum el que va a hacerte caminar sobre el agua. No es tu currículum el que va a provocar el milagro. No es tu currículum ni tampoco tu sabiduría. Tampoco es tu tartamudez, ni tampoco es tu pensamiento. Lo que te va a hacer caminar es la palabra que fue soltada sobre tu vida. Eso es lo que te va a hacer caminar sobre el agua. Es esa la palabra la que te hace caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que van a pasar todas las cosas, todo, pero su palabra dice que va a permanecer. Su palabra va a permanecer. Entonces, ¿qué pasa? No le estamos dando la importancia a aquello de lo cual Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es como decir, mire, esta toalla, Dios me dice, envolvete todo con esa toalla. ¿Por qué se ríen? ¿Ustedes no creen que me puede dar una vuelta y media? La única que va a entrar es la mica a la próxima reunión. ¿Por qué se empezaron a reír? Porque midieron con sus ojos, ¿qué? Los flaquitos que son. Empezaron a medir con sus ojos lo lógico. Empezaron a ver con sus ojos lo natural. Empezaron a ver con sus ojos lo que no se puede hacer. Vamos a leer en el 29. Y él le dijo, ven, desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas y él dijo, ven y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Agarró la toalla y dijo, me voy a envolver. ¿Y después qué pasó? Lo que ustedes hicieron. Se empezó a reír. Pero al ver el fuerte viento que tuvo, miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero que entienda esto. Quiero que comprenda esto. La fe no se mide. La fe no es según lo que vos hagas o dejes de hacer. No se trata de eso. La fe va más allá. Tal vez vos crees que Dios no te puede usar porque vos te conoces y sabés el pecado que hay en vos, sabés la porquería que hay en vos. Y vos te conocés muy bien que sos incapaz de poder dejar lo que estás haciendo. Pero ahí es donde viene la fe. Ahí es donde se manifiesta la fe. La fe va más allá de lo que vos podés llegar a lograr. Porque la palabra de Dios dice que Él se va a hacer fuerte en nuestras debilidades. Y es ahí donde vos tenés que entender como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro conocía que era una persona inmunda. Pedro conocía que era una persona llena de ira. Pedro conocía que era un hablador, que era una persona que hablaba mucho y hacía poco. Pedro lo entendió y por eso le dijo, mándame a que yo vaya y camine sobre las aguas.
Porque él entendía que por sus méritos nunca iba a caminar sobre el agua. Porque sus méritos nunca iba a llegar. ¿Para qué? Para poder generar un poder sobrenatural. Nunca lo iba a poder hacer. Pero por el poder del Hijo de Dios sí lo iba a poder hacer. Entonces le pidió que él diera la orden. Por eso, ¿para qué oras? ¿Para ordenarle a Dios? ¿O para pedirle que Él haga algo? ¿Para qué oras? ¿O sos vos quien le ordenás al mundo espiritual? ¿Para qué oras? El poder es investido de parte de Dios sobre tu vida. No por mérito, por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que viene de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz para que hoy vos puedas tener la gracia de Dios y para que Dios pueda bendecirte, no por tus obras, sino por la obra de Jesús hecha en la cruz. Entonces vos sos bendecido y vos sos bendito por la obra de Jesús. Pero ¿cuándo sos bendecido y bendito? Cuando la sangre de Cristo cae sobre tu vida. En el único momento. Pero cuando nosotros habitamos bajo el abrigo de Dios y el amparo de Dios, es cuando somos benditos. Pero cuando nos apartamos del abrigo y del amparo, ya no estamos bajo el cuidado. Sí, Dios protege tu vida, pero hay una legalidad que nosotros mismos le damos al diablo para que él haga sobre nuestras vidas. Amén. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es una oración, la verdad que es una oración que ¿cuántas veces la habremos dicho? Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿No te pasó? No sé si a mí me pasó. Hubo una vez que yo me acuerdo que fue uno de los primeros momentos que yo había empezado a trabajar con el tema de motores y lavarropas. Y me acuerdo que tenía un motor de lavarropa, una ficha de 6 y hay otra que es de una ficha de 4. Y yo tenía que hacer el injerto. Y yo digo, ¿para qué 6 cables y para qué 4? Dice, yo sé que lleva 2 cables nomás, negativo y positivo. Y la cuestión que le digo, Dios, ayúdame porque no lo sé hacer. Y en un momento empecé a probar los cables, empecé a probar a mi manera, empecé a probar, empecé a medir, empecé a buscar la forma, la cuestión que lo conecté, funcionó las 2 velocidades para lavar y para centrifugar, lo pude conectar. Y después que lo terminé de conectar, me puse a mirarlo y dije, ¿cómo lo hice? ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Cómo llegué a esta conclusión de decir esto va acá o esto va allá? Y no me acordaba cómo llegué a esa conclusión. Y empecé a pensar y ahí me di cuenta que no fui yo, sino que fue Dios a través de mí, usando mi mente, abriendo conocimiento, inculcándome el conocimiento que necesitaba apropiado. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y ejecutar y hacerlo conforme a como debía de hacerlo y para que me funcione. Y ahí dije, wow,
Gracias, Señor, porque entiendo que no es por mi capacidad, sino que es porque a ti se te plació ayudarme. Y en otra ocasión también tuve que colocar una cámara, un timbre, un portero eléctrico con cámara, con pantalla LCD en una casa. Y me dijeron, ¿vos te animás? Sí, de animar me animo. ¿Lo hiciste alguna vez? No, no lo hice nunca. ¿Te animás? Sí. Bueno, dale, acá tenés, tomá, instalalo, me dijo. Porque el único electricista que estaba ahí para instalar era yo. Pero yo estaba trabajando como albañil ahí. Me dice, si vos te animás, hacelo. Así que agarré, me senté y le digo, Dios, ayúdame. Ayúdame porque la verdad que no sé. Me puse a leer el manual, estaba en chino. Después di vuelta y digo, acá está. Estaba en el otro idioma, en inglés. Como ustedes saben, ya se habla en inglés. Los que vienen al discipulado. Y bueno, así que me puse a mirar los dibujos que había. No entendía nada de lo que estaba escrito. Me puse a mirar los dibujos. Y Dios me dio la sabiduría para poder entender y comprender. Porque muchas veces no están todos los dibujos, no están todas las cosas bien explicadas a través de los dibujos. Pero Dios me dio la sabiduría y empecé a conectar. Empecé a poner, empecé a mover. Y la cuestión que lo pude instalar en el momento que lo prendí, arrancó. Encima la cámara tenía para moverse para un lado, tenía para moverse para el otro. Cuando vos apretabas el botón se prendía la pantalla. Yo digo, wow. Y de ahí en más, y después cuando pasó una semana, digo, Dios, ¿cómo lo hice? Y no me acordaba, me quería acordar. Quería para poder, el día de mañana, poder hacer unos trabajos así. No me podía acordar. Y ahí me di cuenta que es como lo que hizo Pedro. Señor, manda a que yo vaya contigo. No es mi capacidad, no es lo que yo puedo llegar a hacer, no es lo que yo puedo llegar a lograr, es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Cuando vos comprendés que no se trata de cómo fuiste, qué es lo que hiciste en tu pasado, porque dice la palabra de Dios que Él agarró todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Dice que Él agarró todo, la escribió y dice que la agarró y la puso a los pies de la cruz, la clavó y juntamente con Él se fueron todas nuestras culpas. Juntamente con Él se fue toda nuestra condenación. Juntamente con Él fue todo lo malo que nosotros hicimos. Por eso nosotros fuimos perdonados. Desde el momento que nosotros venimos a su camino, Él clavó todas nuestras condenaciones en la cruz del Calvario. Hizo borrón y cuenta nueva. En su palabra dice que Él hace un bollo y lo tira a lo profundo del mar para nunca más traerlo a memoria, para nunca más acordarse de eso. El tema, ¿sabe cuál es? El tema que nosotros siempre estamos midiéndonos. ¿Será que el propósito de Dios podrá cumplir en mí? Y nos damos cuenta que no estamos como para ese propósito. No estamos para ese propósito. Y vos te medís, vos decís, no, pero yo soy esto, yo soy aquello. La cara que tengo hecho a todo. En vez de llamar a la gente a la iglesia, la he hecho. En vez de querer que se acerquen a mí, salen corriendo pensando que le voy a robar. No, yo no doy con lo que Dios quiere hacer.
Y nos estamos midiendo ¿con qué? Con nuestra propia imagen de nosotros mismos. Y no te das cuenta que no se trata de lo que vos estás pensando de vos, ni se trata de lo que vos sabés de vos mismo, sino que se trata de aquello que Dios está por hacer con vos. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. El tema es que si vos seguís limitando a Dios, seguís pensando que Dios no puede hacer nada con vos, porque sos un pecador, sos una basura, siempre andás diciendo malas palabras, siempre andás haciendo esto, haciendo aquello, siempre querés cambiar y no podés, siempre estás buscando querer cambiar y no podés, no te sale, no podés cambiar. Pero hay un secreto para todo eso. ¿Sabés cuál es el secreto? ¿Cuántos quieren saber el secreto? Y los otros quieren seguir en pecado. Gloria a Dios. A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren saber el secreto? Para poder cambiar. ¿Saben qué? Baje su mano. ¿Saben qué? Hay un secreto muy grande. Es lo que Pedro hizo. Es saber que por su propia cuenta no va a lograr nada. No va a lograr nada. Vos por tu propia cuenta nunca vas a cambiar. Nunca. Vos vas a querer dejar los vicios, no vas a poder. Vas a querer dejar esto, vas a querer dejar la pornografía, vas a querer dejar la masturbación, vas a querer dejar aquello. No lo vas a poder dejar. No vas a poder. ¿Sabes por qué no vas a poder? Porque no tenés la fuerza. No tenés la fuerza. No tenés la fuerza. Y como no tenés la fuerza, vas a vivir cayendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Siempre vas a terminar cayendo y siempre te vas a sentir una basura. O el mal carácter, o el hecho de que siempre estás gritando, siempre estás enojada, siempre estás enojado, nunca cambiás, siempre estás de mal humor, no entendés por qué. Pero ¿sabes qué? Hay una forma de poder cambiar. ¿Sabes cuál es esa forma? Muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, porque yo te lo digo, yo era una de esas personas, porque amaba a Dios y buscaba el cambio, y como buscaba el cambio, muchas veces quise cambiar porque me sentía una porquería. Me sentía que nunca iba a poder llegar a lograr aquello que Dios quería hacer con mi vida. Pero ¿sabes por qué nunca podía? Porque lo quería hacer con mi fuerza. Yo estaba buscando hacer las cosas con mi propia fuerza. Y de esa manera nunca vas a cambiar. Nunca vas a llegar a lograr el cambio verdadero. ¿Sabes cómo lo logras el cambio? Algo tan sencillo. La manera que vas a llegar a lograr el cambio, ¿sabes qué? A través de la oración. A través de la llenura del Espíritu. Vos sabés que tu voluntad se quiebra ante la tentación. Tu voluntad es débil. Se vive quebrando ante la tentación. Para que tu voluntad sea más fuerte, vos lo que tenés que hacer es empezar a fortalecerte en lo espiritual. Escuchen. Vos para poder enfrentar y para poder prevalecer en contra de la tentación, vos te tenés que hacer fuerte en tu debilidad. Y la única manera que vos seas fuerte en la debilidad tuya es que Cristo venga y reine sobre tu corazón. Esa es la única manera. ¿Y cómo puedo hacer para que Cristo reine? Yo quiero que Él reine, pero no le das el lugar. ¿Cómo que no le das el lugar? Si no se lo das. ¿Sabes por qué? Porque si vos lo que le querés dar el lugar, vas a buscar una y otra vez de su presencia, de su voluntad. En todo tiempo vas a empezar a buscar su presencia, vas a empezar a buscar su rostro, vas a empezar a buscar su llenura. Y cuando más te llenes vos de su presencia, cuando vos más te llenes, más poder en lo espiritual vas a tener para poder enfrentar cualquier adversidad que se quiera presentar en contra de tu vida, cualquier tentación que quiera venir a tu vida.
Entonces vos te haces fuerte. ¿En qué? En las debilidades tuyas. ¿Por qué? Porque estás buscando más de Dios. Entonces Dios viene a tu vida y se hace fuerte. Pero Dios no se puede hacer fuerte si no lo buscas. No se hace fuerte en tus debilidades si no lo buscas. No buscas de su presencia. Dios no lo puede hacer. Entonces es necesario que vos lo busques para que Él pueda llegar y hacerse fuerte en tus debilidades. Y escuche lo que dice en el 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hey, de esa manera van a empezar a reconocer. ¿Qué van a empezar a reconocer? Lo que portás. Aquello que vos portás. ¿Y qué es lo que vos portás? Lo que hay dentro tuyo. ¿Y es bueno? Sí, es bueno en gran manera y puede ayudar a mucha gente, a muchísima gente, siempre y cuando vos estés dispuesta y tu corazón esté limpio, para que cada cosa que hagas no sea manchado con sentimientos malos de tu vida. Cuando más limpio estás de los sentimientos, el poder de Dios fluye naturalmente a través de tu vida. Pero cuando tu corazón está sucio, empieza a ensuciarse ¿con qué? Con altivez, egocentrismo, orgullo. ¿Por qué? Porque Dios te empieza a usar, pero hay un sentimiento malo que empieza a crecer en tu interior. Y por eso hay que tener cuidado. Uno se tiene que limpiar en todo tiempo y darle la gloria a Dios en todo momento. Saber que no somos nosotros, sino que Él es Él a través de nuestras vidas. Amén. Y escuchen, en el versículo 34 dice: y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todo lo que tocaron quedaron sanos. Mirá el poder que porta nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice: y aún cosas mayores harán ustedes. ¿Qué necesitas hacer, pastor, para hacer cosas mayores? Yo te pregunto, ¿necesitas tener un ministerio muy grande para que Dios haga algo a través de tu vida? Yo te pregunto, ¿necesitas que todos te conozcan para que vos puedas provocar un milagro en alguien, que a través de tu vida se genere un milagro? Yo te pregunto, ¿sabes que no? No necesitas un ministerio grande. Lo único que necesitas es comprender cuáles son tus límites, cómo está tu corazón, y aceptar lo que sos. Y conforme a eso, empezar a actuar. Vos sabés que sos una porquería como persona, sos una persona que maltrata. Es verdad, Señor, reconozco que no sé amar a mi esposa, no sé amar a mis hijos, no sé abrazar, no sé brindar cariño. Lo reconozco, ayúdame, cambiame, transformame. Te necesito. No lo sé hacer. Eso es reconocer tus límites, reconocer tu estado y pedir ayuda. Eso es bueno. Eso es bueno, porque es ahí donde Dios empieza a trabajar. Es ahí donde Dios empieza a transformar. Es ahí donde Dios empieza a hacer su obra. Y es más, te va a ayudar para que vos ayudes.
te va a enseñar para que vos enseñes, te va a guiar para que vos guíes. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros. Todos les pudieron haber dicho, si sos vos, dejalo caminar en el agua juntamente contigo, pero hubo uno nomás que lo dijo. Hubo uno que se atrevió nomás. Hubo uno que dijo, mandame a que yo vaya con vos. Hubo un atrevido nomás. Uno solo. Es como la punta de lanza. Hay uno solo nomás que abrió surco. Uno solo que quiso experimentar. Y después más adelante, ¿sabés lo que pasó? Dice que Pedro empezaba a caminar cuando salió. Y dice que la sombra empezó a cruzar por donde estaban los enfermos. Y ni siquiera los tocaba. Ni siquiera le oraba. Era su sombra que estaba sanando. Era el Espíritu de Dios que estaba usando su sombra. ¿La sombra de quién? De ese atrevido. De ese que le empezó a creer a Dios. De ese que empezó a tomar la posta. De decir, hey, ¿hasta cuándo me voy a lamentar? Si es verdad, no soy yo el que va a hacer las cosas. Dios necesita un vaso nomás para cargar y para que se mantenga aquello que Él quiere depositar. Porque por sí solo no se puede mantener. Él necesita un vaso para después darle a quien tiene sed. Brindarle a quien quiere sed. ¿Y qué hiciste vos? Fuiste un canal. Fuiste un canal de bendición. Porque Dios te llenó y vos fuiste y saciaste la sed de alguien. ¿Y qué hiciste vos? Nada más contuviste aquello que Dios te dio. ¿Y Dios te necesita? Sí te necesita. Dios te necesita. Pero ¿sabés qué? Tenés que dejar todos los prejuicios que tenés sobre vos mismo. Tenés que dejar todas tus decepciones que tenés sobre vos mismo, sobre vos misma. Tenés que dejar de pensar sobre vos como una decepción. Tenés que empezar a creer que Dios te eligió por algo y para algo. Tenés que quitar de delante de tus ojos el hecho de que no vas a poder, porque no se trata de vos. Se trata de aquello que Dios quiere hacer con tu vida. Lo único que tenés que hacer, ¿sabés qué es? Es hacer caso una y otra vez. Cada vez que Dios te diga algo, hace caso. Cada vez que Dios te impulse a caminar, hace caso. Cada vez que Dios te lleve a hacer algo, hacelo. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a llevar a ir escalando. A ir escalando. Hey, ¿qué pasó con Pedro? Jesús le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vos renegando? ¿Cuándo vas a entender? Me cansé de explicártelo. Tenés que hacer así nomás para caminar arriba del agua. No le dijo eso. No se lo dijo. Le dijo, cabezón, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quería decirle con eso? Le quería decir, me encantó lo que hiciste, pero no tenías que haber dudado. Yo sabía que vos ibas a caer, pero tenía la esperanza que llegues. Que en la primera llegues hasta el final. Pero no importa.
ya lo vas a lograr. Aquel que lo intenta, se equivoca. El que no intenta, no tiene equivocaciones. Si quiere decir que te equivocaste mucho, quiere decir que intentaste mucho. Seguí intentando. Seguí intentando hacer la voluntad de Dios. Seguí intentando. Esforzate. Esforzate para hacer la voluntad de Dios. Esforzate por querer agradar a Dios. Esforzate. Dice que lo único que arrebatan el reino de Dios son aquellos que son aguerridos. Son personas que se golpean y se vuelven a levantar. Se golpean y vuelven otra vez. ¿Cuántos saben andar en bici? Amén. ¿Te caíste alguna vez? Ah, si no me habían matado una bici. Gracias a Dios no me quebré nunca. Pero que he dado vuelta con la bici, di vuelta con la bici. Pero he aprendido a andar en bici. ¿Y saben qué? Me acuerdo una vez que nos fuimos, ¿se acuerda que yo le conté que mi papá nos íbamos a Circunvalación a andar en bici? Nos íbamos y nos llevaba para allá. Y una vuelta, ¿saben lo que hice? Me tiré por Circunvalación en la bajadita. Y yo pensando que la bajadita era re lisita, así con todo pastita nomás. No me di cuenta que era un relleno de todas las cosas. En un momento, encima mi bici era una de carrera. No me acuerdo qué rodado era, pero no era la grande, era un poquito más chica. Y yo cuando me tiro así para abajo. Y cuando iba, no da que había un pozo y después había una piedra saliendo. Ahí cosa de meterte la pata ahí, ¡pam! Y agarré velocidad y ahí me trabé. Y no sabés, empecé a dar vuelta a la bici, ¡pam! 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 Parecía un dibujito. Ay, cómo lloraba, yo me acuerdo. Bueno, la cuestión que por ese golpe la bici se pinchó y nos tuvimos que volver de allá, de Circunvalación. Andé un poco, después ya no daba más. ¿Y qué pasó? Mi viejo me agarró y me ató una soga y me ató el manubrio y me llevaba él, me tironeaba él, me iba llevando en la bici. Y me acuerdo que llegando a la esquina de mi casa, veo que ese tiene el manubrio así, doblado para abajo. Y yo iba agarrado de arriba. Y el freno estaba flojo. Llegando a la esquina de mi casa, el freno estaba a la puntita. Y ese freno tiene una forma así para abajo. Y me acuerdo que llegando se salió. ¡Pah! Se salió el freno, le digo. Y empezó. ¡Pum! ¡Pum! Me empezó a pegar la rueda de adelante. ¡Pum! ¡Pra! Se metió. Y se clavó la rueda. Otro palo más. De cabeza al pavimento me fui. Encima le recriminaba a mi papá. Te dije que estaba el freno suelto. Y si vos tenés que frenar, yo llego a frenar, me choca a mí. Bueno, la cuestión que, ¿cómo es? Aprendí a andar en bici y me la creí que ya la sabía toda. Y me metí más palos. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Que cuando aprendemos algo, siempre hay algo nuevo para seguir aprendiendo. Nunca te creas que ya te lo sabes todo. Nunca.
Nunca creas que ya te lo sabes todo en lo espiritual. Porque cuando vos te creíste que ya sabes todo, es cuando en vos se creó un orgullo, una autosuficiencia. Y eso es muy malo. ¿Sabes por qué? Porque eso ahora que no lo necesitas a Dios. Y nosotros a Dios lo necesitamos siempre, en todo tiempo. Amén. Siempre lo necesitamos a Dios. Por eso, que en este día Dios haya hablado a tu corazón y que esta palabra pueda sellar todo lo que hemos vivido en este día. Y que vos puedas entender de que las limitaciones que Dios te use no es porque Dios no te quiere usar, es porque vos no te acercas a la cruz, es porque vos no predispones tu corazón, es porque vos no predispones tu vida. Si fuera por Dios, si vos le decís, yo te doy todo mi corazón, toda mi vida, te lo dejo en tus manos, sería tan fácil así. Es algo tan lindo eso de decirle a Dios, pero vos sabés que nunca va a suceder nada. Nunca va a suceder nada. ¿Sabes por qué? Porque día a día tenés que demostrárselo a Dios que le entregaste tu corazón. Día a día tenés que demostrar que le entregaste tu vida a Dios. Vos lo tenés que demostrar, vos lo tenés que vivir. Porque en vos está el libre albedrío, en vos está la decisión de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Vos nunca le podés entregar tu voluntad a Dios, porque todos los días vos tenés que decidir qué hacer con tu vida. Hoy se te presenta el ayudar a alguien y hacer esto porque estás cansada o cansado. Y ahí estaba el poder hacer la voluntad de Dios. Pero no, porque como estás cansado, te fuiste para el otro lado. Querés descansar, querés dormir. Y estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho. Pero te das cuenta como no le entregaste la voluntad. No le podés entregar tu voluntad a Dios. Porque Él te la entregó cuando naciste. Te dio el libre albedrío a vos. Te dio la voluntad de hacer con tu vida lo que vos quieras hacer. Si vos la querés poner a disposición de Dios, todos los días tenés que ponerla a disposición de Dios. Tus decisiones todos los días tenés que decidirlo. Todos los días tenés que decidir amar a Dios. Todos los días tenés que decidir perdonar al que te hace mal. No es que lo perdonas una vez para siempre. No, todos los días tenés que decidir. Todos los días. Todos los días. Y esa es la decisión que nosotros tomamos. Y de esa manera es como nosotros le decimos, yo te entregué mi vida. Y como yo te entregué mi vida, todos los días te voy a demostrar que mi vida está a tu servicio. Que mi vida está a tu disposición. Entonces cuando Dios te dice, mira a esa persona, me necesita. Dios no te va a decir, andá y agarrarlo y decirle, no, esa persona me necesita. ¿Y qué vas a hacer vos? Amén, dame palabra, Señor. Dame palabra y yo le voy a hablar. Necesito una acción de parte tuya. ¿Para qué? Para que Dios deposite, ¿qué? Aquello que está necesitando, el agua de vida. Entonces cuando vos disponés tu vaso, Dios te llena. Entonces vos podés ser usado. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los que Dios dice, necesito que haga esto o aquello, pero pocos son aquellos que predisponen su corazón para hacer su voluntad. Pocos. Entonces, ¿va a haber dificultades? Sí la va a haber. Sí la va a haber. ¿Va a haber circunstancias? Sí la va a haber. Pero si vos tenés a tu Dios por sobre todas las cosas, Dios va a tomar carta en el asunto y todo aquello que te estaba impidiendo, Dios va a hacer que se solucione todas las cosas a su debido tiempo. Amén.
Ponete en pie.